Jesús, esta semana arrancó un tema importante, Parlamento Abierto, sobre el tema de la reforma electoral. Y contamos con la colaboración y participación importantísima y valiosa de Marcos Pérez Esquer. Ya está en la línea, Marcos Pérez Esquer. ¿Cómo estás, Marcos? Muy bien, Moisés, muy buenos días, qué gusto saludarte. Aquí nos acompaña Jesús Moreno Durazo. Buenos días, Marcos. ¿Qué tal? Buenos días, Jesús. Gusto saludarte también. Y gracias, igualmente. Oye, en el marco de la austeridad franciscana o de la pobreza franciscana, como dice el señor presidente, arranca este Parlamento Abierto. De entrada, ¿cuál es tu opinión sobre el tema de algo que parece que está muy cocinado? Sí, mira, la verdad el ejercicio pues es por un lado anodino, en el sentido de que pues ya la oposición declaró la llamada moratoria constitucional, por la cual pues sabemos cuál es el desenlace final de este proyecto, que es su rechazo absoluto en la Cámara de Diputados. No va a pasar, no tienen los votos, le falta al oficialismo algo así como 57 votos ahí en Senado, y todavía tendría que pasar el caso al Senado de la República, donde les faltan 11 votos, de tal manera que mientras siga vigente esta así llamada moratoria constitucional, por la cual la oposición dice no van a pasar los proyectos de reforma constitucional que envíe el presidente, pues no tiene mayor futuro, no tiene mayor posibilidad de éxito esa reforma electoral. Hay que recordar pues que la oposición declaró esta moratoria concretamente para 3 temas. Primero dijeron para la reforma eléctrica, y en efecto la reforma eléctrica ya fue rechazada, ya no pasó. Luego dijeron para la reforma electoral, que es la que está discutiéndose en estos parlamentos abiertos, en estos foros de parlamento abierto desde el pasado martes, y que pues seguirán durante todo el mes de agosto. Y el tercer tema para la moratoria constitucional es la reforma a la Guardia. Entonces, pues ninguno de esos 3 temas, el primero ya se rechazó, y ninguno de estos otros 2 que quedan pendientes, pues van a ver mayor avance, ¿no? Y qué bueno que así sea, qué bueno que así sea, porque eran 3 muy malas ideas desde la presidencia de la República. Oye, Marcos, a ver, esta película ya la vimos, comentábamos hace rato, Moisés y yo, que ya pasó con la reforma eléctrica. Lo de los foros es nomás ha sido una simulación, porque además, por un lado, el oficialismo manda una propuesta y dice prohibido moverle una coma. Entonces, ¿qué estoy viendo yo? Vamos en la antesala y te lo pregunto, de un segundo capítulo de Traidores a la Patria, una especie de Traidores a la Patria 2, es decir, que desde el poder se diga, nosotros lo intentamos, abrimos el Parlamento, fueron voces a expresarse, pero ellos, entiéndase la oposición, no quieren. Exactamente, así, igual que tú, Jesús. Mira, la propuesta del presidente contiene algunos aspectos que son, digamos, bien vistos, ¿no? Que probablemente no sean las mejores ideas, pero que mucha gente los aplaudiría. Por ejemplo, ellos dicen, vamos a reducir el tamaño del Congreso. Sí. Bueno, mucha gente pues aplaudiría eso, ¿no? Yo mismo creo que hay margen para eso. Claro. El problema es cómo lo quiere reducir. Sí, claro. Quiere eliminar todos los diputados y senadores de mayoría relativa, todos los que hacen campaña, y dejar a puros plurinominales, pero además con una fórmula pues bastante tramposa en beneficio de los partidos más grandes, entiéndase, de Morena, ¿no? Por otra parte plantea, por ejemplo, reducir el financiamiento público a los partidos. Bueno, pues a mucha gente le hace sentido, lo aplaudiría también. Sin embargo, pues va en la idea de dar a la oposición, ¿no? Esta es una fórmula que utilizó, por ejemplo, Hugo Chávez en Venezuela, un populista de izquierda, o que utilizó ya más recientemente Víctor Orbán en Hungría, un populista de derechas, ¿no? De tal suerte que los populismos tienden a eso, a debilitar a la oposición, a centralizar el poder, etcétera. De tal suerte que contiene algunos elementos
que la gente, algún segmento de la población pudiera aplaudir. Y cuando la oposición rechace esto, pues tienen argumentos para salir a decir, miren, la oposición, traidores a la patria, no quieren reducir el financiamiento público, no quieren reducir el tamaño del Congreso. Pero lo cierto es que esta propuesta contiene muchos elementos, además de estos dos que te menciono, pues que son nefastos para la democracia, que van en detrimento de las instituciones democráticas de México. Entonces, pues no puede pasar, pero sí tienen una narrativa especialismo para hacer ver mal a la oposición y hablar de nuevo de, miren, ahí están otra vez los traidores a la patria. Y también está el tema de minimizar y vulnerar inclusive el tema del Instituto Nacional Electoral, el Instituto Federal Electoral de antes, ¿no? Efectivamente, pues imagínate nada más, quieren eliminar el INE, que es hoy por hoy la institución más bien vista, mejor evaluada por la población. Eliminarla y crear un nuevo INE que se llamaría Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, un INEC, y este INEC pues estaría conformado por 7 consejeros y consejeros, ya no por 11, pero electos por voto popular, es decir, bajo propuestas del propio Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, habría una serie de candidatos que se echarían a andar en campaña y que pues los 7 más votados de esos 60 propuestas que habría, los 7 más votados serían los consejeros y consejeras. Pero imagínate, para ganar una campaña de ese tipo, si tú quieres ser consejero de ese nuevo INEC, pues necesitas el apoyo de estructuras que puedan movilizar, que puedan operar, que puedan... ¿Quién tiene ese tipo de estructuras? Pues los servidores de la nación. Entonces, el gobierno. Todo lo que trae esa propuesta es, a mí lo personal, es lo que me parece lo más absurdo, someter a votación a los consejeros electorales, ¿eh? En ninguna parte del mundo, sucede eso. Sí. Ese INECAS, porque es Instituto Nacional Electoral de Consultas a mano alzada, se me hace que tendría un triste desenlace, pero sobre todo a la luz de la elección del 24, Marcos. Sí, claro, o sea, ellos le están apostando a que si hubiera alguna rendija para que se pudiera aprobar un proyecto así, pues les pudiera servir para afianzarse en el poder, pues casi para toda esta generación, porque con esta propuesta de reforma electoral se podrían hacer del control de las autoridades electorales, de la autoridad electoral, pero también del tribunal electoral, cuyos magistrados también serían por votación popular, y no solo del control de la autoridad, sino del control del propio Congreso, por la fórmula que le plantean en la reforma a la integración del mismo, es decir, mediante listas, o sea, diputados plurinominales, pero listas estatales, o sea, listas cortitas. Ese tipo de fórmula provoca que se distorsione la presentación proporcional en favor del partido más grande, de tal suerte que estaría muy sobre representada Morena en ese nuevo Congreso, si se eligiera bajo esas reglas, ¿no? Mucho más de lo que ha estado ya en otras legislaturas, como en la anterior, por ejemplo, donde estuvo ya un 16% sobre representada. De tal suerte que, pues con esas fórmulas, olvídense, tendríamos a Morena gobernando este país por el resto de nuestras vidas. ¿Qué otro elemento te llama la atención de esta propuesta de reforma electoral? Y sobre todo a la luz he visto yo que hay propuestas alternativas. Acción Nacional presentó una. Hay algunos elementos más o menos dibujados. ¿Cómo es la conjugación de estas 3 propuestas, Marcos? Mira, es que vale la pena revisar y que también se están discutiendo o se van a discutir en los foros de Parlamento Abierto, y que son planteamientos que, como bien señalas, han sido puestos sobre la mesa por la oposición. Mira, uno muy interesante podría ser pensar en la segunda vuelta. Esa al sistema
trama, mucha gobernación, porque al final del día lo es que quien gobierne de al menos la mitad de los votos del electorado. Es decir, vas a una primera jornada y los dos mejor votados, los dos que obtuvieron votación, si ninguno de ellos obtuvo mayoría absoluta de 50 más, se hace una segunda jornada, entre ellos dos nada más, de tal suerte que en esa segunda jornada, pues necesariamente goza la mayoría absoluta, ¿no? Y eso le da mucha gobernabilidad y mucha estabilidad. El ciudadano, el votante al final del día dice, bueno, este gobernante pues sí me representa, porque aunque no era mi primera opción, pues al final del día confié en él en la segunda vuelta, ¿no? Entonces le da mucha estabilidad, mucha gobernabilidad al país. Es una cosa que valdría la pena pensar y conversar debidamente. Otro aspecto son las elecciones primarias, es decir, garantizar que las candidaturas que postulan los partidos surjan de procesos democráticos internos, pero abiertos a la población. Es decir, donde los partidos digan, mira, yo respaldo a estas 5 personas. Cualquiera de estas 5 me representa como partido, es de mi ideología, etcétera, etcétera. Pongo ante el público, ante la ciudadanía, para que la ciudadanía elija quién va a ser el candidato de mi partido. Bueno, pues ya la gente participó en elegir estos candidatos y ya no surgen de procesos obscuros, a veces pues tergiversados, a veces pues simplemente no sabemos ni cómo, ¿no? De tal suerte que me parece que esto de las primarias también podría ser muy útil, fortalecería la democracia, lo haría mucho más transparente todo el proceso, mucho más democrático. Me parece que estas dos propuestas valdría mucho la pena que se implementaran, o por lo menos que se discutieran a fondo, ¿no? Y que se hiciera una propuesta que convenza pues a una mayoría amplia. Esas sí son propuestas trascendentes, Marcos. Lástima que no haya condiciones para que transite eso, ¿eh? No. Sí, por supuesto hay condiciones. Mira, un poco también lo que ocurrió con la reforma eléctrica. Sí. Hay que recordar que en el caso de la reforma eléctrica, pues sí había cosas que se podían mejorar. Desde luego que hay cosas que se pueden mejorar siempre, ¿no? Pero pues no se pudo lograr nada, pues porque el presidente manda la señal de que no se le mueva ni una coma. Correcto. Entonces, pues si no le puedes mover una coma, no le puedes quitar todo lo que está mal, pues mejor lo dejamos las cosas como están, ¿no? Esa ha sido la postura de la oposición y me parece que de nuevo ocurrirá lo mismo con la reforma electoral. Pues mi Marcos, estamos frente no solo, como dice Jesús, a la segunda temporada de Traidores a la Patria, sino la tercera temporada también del Martes del Jaguar, seguramente seguro. Hacia adelante como uno de los elementos distintivos de esta trama cinematográfica. Marcos, un gustazo. Marcos Pérez Esquer, ¿dónde te podemos seguir en tus redes sociodigitales, mi querido Marcos? Estamos en Twitter, Moisés. En Twitter es @Pérez Esquer y en Facebook también, /Pérez Esquer. Muchas gracias, Marcos, que estés muy bien. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Moisés. Mucha tela seguramente para adelante, para seguir con estos análisis. Gracias. Muchas gracias, mi querido Marcos. Y continuamos en Contexto.